Yo sé que hace un par de clases, fijo, pero me quedo dudas con el do while. Bueno, ¿qué dudas? ¿Cómo funciona? Pasa que yo estoy haciendo el último punto del trabajo práctico número 3 creo que era, y no sé qué error tengo, pero no me funciona, digamos. Bueno, ¿querés compartirlo? Deme 5 y comparto. Ok. ¿Algún otro que tenga alguna duda? Bueno, venimos de 10, entonces, si nadie tiene dudas, estamos geniales. Con los prácticos, ¿ya los entregaron todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Hasta el menos el último que subieron. sí, que lo subió el domingo el profe. Sábado, domingo, no sé qué día lo subió. Pobre profe, lo hacen trabajar el fin de semana. Bueno, la idea de hoy, ¿se acuerdan? Era que veamos y empecemos a entender un poco más esta cuestión de Arduino, ¿sí? Eh, Porque ya con los temas que sabemos de C, nos podemos, nos podemos manejar. Eh, Hay como un par de temas clásicos de C que se tratan de trabajar, pero que son punteros, por ejemplo. ¿Sí? Los punteros son una forma de referirse a memoria, pero no quiero que nos metamos en eso porque prefiero que ganemos el tiempo en trabajar con este tema de Arduino. Porque los punteros se usan, pero si ustedes van a desarrollar código en C y demás, y es raro que ustedes tengan que hacer código en C en la PC, lo que ustedes van a tener que hacer es programar un micro, ¿no? Entonces, vamos a ver, mejorar un poquito y vamos a trabajar un poco en cómo se programa ese micro. ¿Sí? Así que vamos a charlar un poco de qué son los micros, ¿sí? Los microprocesadores, los microcontroladores, y después vamos a charlar un poquito de qué es Arduino y vamos a tratar de ver cómo se programa este Arduino, ¿sí? Entonces, esperen que eh, comparto esto. Denme un segundo. Que mi computadora ha decidido no funcionar del todo bien. Bueno, ahora sí. La idea es que entendamos lo que es un microprocesador y un microcontrolador, ¿sí? Eh, bueno, acá un poquito de dónde sale esto, ¿no? De dónde viene. Eh, a lo mejor esto ya lo han... No, no sé si se lo han contado a alguien. Pero ustedes saben que la electrónica y todas las cuestiones que estamos trabajando están basadas en semiconductores, ¿no? Eso lo saben. ¿Qué es un semiconductor? ¿Saben lo que es un semiconductor? Es un material donde se pasa toda la electricidad, pero como es semiconductor, hace pasar más los electrones, ¿no? Eh, no, no es tan así. ¿Lo han visto esto en algún lado? No, no lo vieron nunca. Nadie les contó nada de esto.
¿No lo vieron en física? ¿No lo vieron en otra materia? No. No, profe. Bueno, te los cuento, no sé rápido. Vieron que existen los conductores y los aislantes, ¿sí? Si yo utilizo un alambre de cobre, es un conductor. ¿Por qué? Porque deja pasar la corriente eléctrica. Si yo utilizo una madera y le quiero pasar corriente eléctrica, no fluye fácilmente la corriente eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un aislante. ¿De qué depende eso? Básicamente depende de su estructura atómica, ¿sí? Ustedes saben que está el núcleo y hay electrones alrededor. Esos electrones están en órbitas, ¿sí? En niveles. Cuanto más alejado está del núcleo del átomo los electrones, es como que hay menos fuerzas eh, las fuerzas son más débiles, ¿no? Las fuerzas de atracción. ¿Por qué? Porque el núcleo del átomo tiene carga positiva, los electrones tienen carga negativa, entonces se atraen. Pero a la vez los electrones están girando. Entonces hay una fuerza centrípeta que está haciendo que los electrones se separen. Entonces hay una balance de fuerzas ahí en donde los electrones se quedan en la proximidad del átomo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. Los materiales conductores tienen un par de electrones muy lejos del núcleo, ¿sí? Tan lejos del núcleo que la fuerza de atracción entre esos electrones y el núcleo es débil, ¿sí? Están como con poca fuerza eh, atraídos hacia el núcleo. Entonces, no me hace falta mucha energía para que esos electrones se corran de ese núcleo y se vayan a otro, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo con la corriente eléctrica? Cuando yo meto en un circuito una batería, ¿qué es lo que está pasando? Yo pongo una diferencia de potencial, que así se llama, voltios en el circuito. Esos voltios lo que van a hacer es generar una diferencia de potencial que va a hacer que eh, circulen los electrones por los conductores. Si yo tengo un circuito eléctrico, los electrones van a circular por ese circuito y van a ir desde, bueno, pongámosle, no es tan así porque hay una definiciones ahí que hay que saber, pero de la parte del borne positivo al borne negativo. Vieron que ustedes circula una corriente. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, Sí, ¿qué profe. pasa? Si yo tengo un material conductor, como el cobre, como cualquier metal, o sea, no cualquier metal, como algunos de los metales que utilizamos para conducción, o, o algún material de ese tipo, con poca corriente, con poca diferencia de potencial, yo puedo hacer circular corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, con eso mantengo un circuito eléctrico, ¿sí? Si yo agarro una pila de 1,5 voltios, le pongo un cable entre los dos bornes y en ese le pongo un LED y el LED se va a prender. Bueno, no, capaz que no, pero si pongo una batería o sea, va a circular la corriente. Sí, a eso voy. Si yo pongo una batería de 9 voltios, pongo una resistencia y pongo un LED, va a circular corriente, se voy a cerrar el circuito entre positivo y negativo de la batería y se va a prender el LED. ¿Sí? Pero si yo en vez de poner un cable de cobre, pongo un cable de madera, no va a pasar eso. ¿Por qué no? Porque la madera está funcionando como aislante, ¿sí? Esos electrones no están tan alejados del núcleo, no es tan fácil romper esa estructura atómica, y los electrones no fluyen tan fácilmente como si lo hacen en un metal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Evidentemente siempre hay, a ver, limitantes, ¿no? La madera o el aire es aislante, pero si el aire es aislante, ¿por qué tengo los rayos? ¿Sí? ¿Por qué caen rayos? Si es aislante. ¿Y el rayo qué es? Una corriente eléctrica. Porque hay algunos umbrales que si yo los paso,
se transforman, los que eran aislantes se transforman en conductores. Más los conductores, pero conductores al fin. ¿Sí? Entonces, eso se llama la resistencia de aislación. ¿Hasta dónde puedo yo funcionar como aislante? El aire, por ejemplo, tiene 1000 voltios de constante de ionización, ¿sí? Entonces, si hay más de 1000 voltios, ya salta la chispa. Si yo tengo 15 voltios, 20 voltios, 220 voltios, no hay chispa en el aire, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces hablamos de los que eran conductores y los que eran aislantes. ¿Sí? En el medio están los semiconductores. Los semiconductores son materiales que en realidad, bueno, no sé para qué estoy compartiendo la pantalla también, no chiquitito. En realidad los semiconductores son materiales que, depende de la circunstancia, actúan como aislantes o actúan como conductores, ¿sí? Obviamente que no es un material que vamos a encontrar en la naturaleza eso, como si encontramos el cobre o encontramos algún tipo de aislante, o de conductor, o de aislante como encontramos un árbol para hacer aislante. Eso fue un material que se creó, ¿sí? Se crea este componente que funciona como control de esta corriente. Es decir, yo tengo silicio, el silicio es uno de los materiales más abundantes del planeta, ¿sí? Básicamente arena. Ese silicio yo lo contamino con diferentes materiales que le agregan o le quitan electrones, ¿sí? O sea, al conjunto de ese material. Eso se llama dopaje, ¿sí? Y lo agrego en un sector del material con material tipo P, ¿sí? Que que le faltan electrones, y con material tipo N que le sobran electrones. Eso los uno, y ahí tengo lo que se llama una unión semiconductora. ¿Sí? Es una unión de silicio que termina formando un diodo. ¿Sí? Eso es un diodo. ¿Qué hace el diodo? El diodo circula, ya lo van a ver bien esto en electrónica, me imagino, y no sé, mecatrónica también, lo van a ver bastante. El diodo circula la corriente en un solo sentido. ¿Sí? Si yo el diodo lo pongo en directa, conduce la energía sin problema. Si lo pongo en inversa, no conduce. ¿Sí? Entonces ya ahí yo tengo un semiconductor. ¿Por qué? Y porque dependiendo para el lado que yo le hago circular la corriente al diodo, depende si lo pongo en directa o lo pongo en inversa, el diodo se comporta como un aislante o se comporta como un conductor. ¿Sí? ¿Venimos hasta ahí? Sí, profe. Genial. ¿Qué pasa Sí, después? profe. Lo que... bueno, esto. Entonces, este diodo fue el que dio como origen y lo que se hizo después con este material semiconductor, fue lo que dio origen a la electrónica que tenemos hoy. ¿Sí? La electrónica que tenemos hoy no podría ser posible sin el transistor. ¿Sí? El transistor es el verdadero eh, artífice de que esto funcione, ¿no? El transistor lo inventaron Schottky, Bataille y Bardeen en el año 1947. ¿Sí? Fíjense que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y ahí, bueno, estaba ahí por terminarse la Segunda Guerra Mundial, no, ya había terminado en el 47, y presentan esta invención del transistor. El transistor es esta unión que yo les decía, pero en lugar de ser de dos, es de tres materiales. ¿Sí? Es un material tipo P, un material tipo N, que eso forma un diodo, y a eso le agrego otro material tipo N. Entonces me queda PNP o NPN, ¿sí? Depende cómo quiera armarlo el transistor. Eso hace que, ¿y cuál es la función de este transistor? Que con una corriente muy pequeña, en la pata del medio, digamos, el transistor tiene tres patitas,
con una corriente muy pequeña en la patita de medio, puedo regular corrientes más grandes entre las otras dos patas. ¿Sí? Así funciona el transistor. ¿Qué me permite hacer con eso? Bueno, depende. Puedo usarlo como un amplificador o puedo usarlo como una llave, ¿sí? De corte, que es como se trabaja en electrónica, en la lógica digital, ¿sí? La digital es 1 y 0, que tiene que ver con esta cuestión de si el transistor está abierto o está cerrado. Ya vamos a ver el semestre que viene en sistemas digitales, que cuando nosotros juntamos transistores, podemos formar unidades más grandes, ¿sí? Con transistores vamos a formar algo que se llama compuertas. Con las compuertas podemos crear algo podemos ir creando algo que se llama flip-flop. Con esos flip-flop podemos crear memoria, podemos crear contadores, podemos crear registro de desplazamiento, podemos crear sumadores, podemos crear... Y los microprocesadores terminan siendo un arreglo de estas cosas que creamos recién, ¿sí? Sumadores, multiplexores, registro de desplazamiento y memorias. ¿Sí? Y eso hace un microprocesador. Más o menos entiendo lo que estoy queriendo decir. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora como que vamos a ir un poquito más arriba, vamos a olvidarnos que existe un transistor, no olvidarnos, pero a no importarnos cómo ese transistor se convierte en un microprocesador, pero después vamos a tratar de entenderlo un poquito más adelante. Entonces les decía, fíjense que ahí en esa línea de historia que aparece, en el 40, ¿no? Demuestra que se puede armar algo con una unión de silicio. En el 47 sale esto que yo les digo del transistor. Fíjense que le dan el premio Nobel por eso. Qué feo está mal escrito Nobel ahí. Está escrito como de nuevo, no como el apellido del muchacho que lo hizo. Bueno, a partir de ahí se empieza como un desarrollo como acelerado de esta tecnología, ¿no? Fíjense que en el 47 lo demuestran teóricamente y prácticamente y genera un transistor. Y ya en el 50 le encuentran aplicaciones prácticas a eso y empiezan a crear empresas para que empezar a sacarle provecho a ese transistor, ¿no? Fíjese que en el 1958, o sea, 11 años después de que se descubrió ese invento, se crea el primer circuito integrado, ¿sí? ¿Para qué sirve este circuito integrado? Y bueno, para reemplazar a lo que eran en ese momento las válvulas, ¿sí? ¿Algunos saben lo que son las válvulas? Las válvulas de vacío. Sí, me suena. Yo lo he escuchado nomás. Sí, es Yo también. lo que se utilizaba antes del transistor, ¿sí? Eran como unos tubos así de vidrio, dependiendo del tamaño de la válvula, era más grande, más chica o demás, y yo podía controlar con una tensión una corriente que circulaba en la válvula, ¿sí? Algunas se sigue usando, sobre todo en los amplificadores para guitarra, en ese tipo de cosas todavía les gusta usar válvula. Vieron que tiene que esperar que se caliente un poquito y ahí arranca. Eso es porque tiene una válvula adentro. Obviamente que eran cuestiones muy, muy complejas de manejar y de trabajar, ¿no? Con las válvulas no es lo mismo que... No la fuente, las otras generadores que están al lado, ¿no? Ahí pone Martín que la fuente del laboratorio de electrónica tiene válvula. El armatoste ese Sí. No, la verde que está fuente al sí, lado. eso que estaba, el otro día estaba viendo eso. Sí, sí, es el armatoste grande ese que está al lado, el verde que está con tapa cerrada. Bueno, es un generador y ahí sí tiene válvula. Eh, la fuente que ustedes usan para sus prácticas, no, claro, eso no tiene válvula. Eso ya es todo transistorizado, ¿no? Pero bueno,
la idea es esta, que el transistor viene a reemplazar las válvulas. ¿Qué problema tienen las válvulas? Además de ser caras, muy caras, porque imagínense que hay que hacer una cápsula de vidrio que tiene que estar al vacío, que tiene que estar además con una calidad de fabricación, la verdad que muy buena, y es muy cara de generar. Entonces, ¿qué logró el transistor? Bueno, abaratar todos esos costos. ¿Qué más logró? Que la válvula, en vez de ser una cosa de 10 centímetros de alto, pase a ser un granito de arroz, ¿no? Entonces, logró disminuir mucho el tamaño de los componentes. Y también logró reducir mucho la potencia que se necesitaba para operar el circuito eléctrico. Las válvulas necesitaban mucha potencia, mucha corriente, mucha energía para funcionar. Y los transistores, la verdad que no. Entonces, bueno, por eso se fueron reemplazando las válvulas por transistores. Se entendía que era el camino para tener electrónica masiva, si no, no había forma de tener. Había computadoras antes de los transistores, pero eran esas computadoras como habrán visto bueno, ¿vieron esa la película de, ¿cómo se llama? La de la máquina Enigma, no me acuerdo yo. La de Turing, ¿no la vieron? Está en Netflix esa. ¿No la vieron esa película? Sí. Yo no. Bueno, mírenla, está interesante. Eh, ¿qué es lo que hace esa máquina? Bueno, descifra, la crea Turing para descifrar el código que usaban los alemanes, el código de las transmisiones, eran todas por radio, pero iban encriptadas, ¿sí? Entonces, para descifrar el código de encriptación eh, de esas transmisiones, utilizaban esta computadora, ¿sí? Que la crean específicamente para eso. Era un armatoste gigante que era no sé, tenía como 200 metros cuadrados y necesitaba una central nuclear para hacerla funcionar de la energía que consumía, ¿no? Eh, Digo, figurada la central nuclear, no es que realmente la necesitaba, pero necesitaba mucha potencia para poder operar. Bueno, pero ya la computadora existía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con eso? Solamente tenía acceso a los gobiernos a esa tecnología y algunos, ¿no? ¿Quién tenía capacidad para fabricar a mano una computadora de esa en el sitio donde se va a fabricar, porque tampoco la puede trasladar si eran unos edificios gigantes, y costear ese funcionamiento, ¿no? Era computadoras para muy pocos. A partir que se va desarrollando esta tecnología, ya se empieza a masificar el uso, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, ahí en el 58 se construye el primer circuito integrado. Fíjense que estamos hablando de 5 componentes en una pieza, ¿no? Bueno, fíjense que, bueno, vamos a saltear esto. Acá se construye el circuito integrado con silicio. Y ya en el 60 empezamos a tener algo parecido a una computadora, ¿sí? En el 68, Hewlett Packard utiliza la primera calculadora científica, la desarrolla y la utiliza. Y eso ya va dando pie a que estamos teniendo algo parecido a lo que tenemos hoy, ¿no? Fíjense que en el 69 le encargan a Intel un primer procesador, ¿sí? Este primer procesador lo que hace es trabajar por una calculadora, lo que tiene que hacer es una calculadora. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? De una calculadora. Y nace el 4004, que realmente es el primer procesador como lo conocemos hoy, ¿sí? El 4004, fíjense que tiene 2300 transistores, 1 kilobyte de memoria, 4 kilobytes de memoria de programa, 47 instrucciones, ¿sí? Ese procesador fue el que dio como origen a lo que hoy tenemos.
¿Por qué? Porque después lo cambio por un 8008, ¿sí? Que en realidad es como el doble de transistor, y ya tengo un procesador de 8 bits en el 72. ¿Sí? En el 78 tengo el 8086. Este 8086 fue como el primer procesador que se empezó a trabajar en las computadoras de escritorio. Empezaron a aparecer las computadoras de escritorio con este procesador, ¿sí? Algo que se llamó XT o AT, son computadoras que ya empezaban a estar en las casas, ¿sí? Eran caras, pero ya empezaban a estar en las casas. Fíjense que, bueno, no sé, en el 85, el 8386. Este ya fue el previo a la parte de los Pentium, ¿no? Y fíjense que empezamos por acá teníamos el 4004, tenía 2300 transistores, y ya el 386 tiene 275.000 transistores. ¿Sí? En el 93, el Pentium ya tiene 3 millones de transistores. Fíjense cómo fue explotando esto, ¿no? Y esto es porque estamos todavía con el Pentium 3. Hoy que estamos con el i7 o el i9 y demás, bueno, evidentemente la cantidad de transistores que van avanzando ahí son abismales, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eh, ¿Cómo es que funciona un sistema microprocesado? Tiene como grandes bloques que podemos trabajar. El CPU, memoria y entrada-salida. ¿El CPU qué hace? El CPU hace cuentas y nada más que cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en ese CPU? Tengo una decodificación de instrucciones y las herramientas para poder llevarla adelante, ¿sí? Entonces, yo busco en la memoria una instrucción. Acuérdense que cuando yo aprieto compilar en el compilador, se guarda en instrucciones, ¿sí? Entonces el microprocesador busca la primera instrucción, la ejecuta, busca la segunda instrucción, la ejecuta, busca la tercera, la ejecuta, y así va sucesivamente a lo largo de todo el código que tenga escrito, ¿sí? Eso es lo que hace y nada más que eso. Obviamente que lo que yo tengo que hacer como programador es decirle qué quiero que haga, ¿no? Pero todo eso se guarda en memoria y a la vez puede interactuar con entradas y salidas, ¿sí? Si yo tengo una PC, bueno, las entradas y salidas serán teclado, display, mouse, todas esas cuestiones. Si yo tengo un Arduino, y serán pines de entrada y salida. La memoria la tengo disponible ahí, tengo memoria de tipo RAM y memoria de tipo ROM. ¿Se acuerdan que charlamos de la primera clase, no? ¿Cómo se interconectan estas cosas? Con bus de direcciones, bus de datos y bus de control. ¿Por qué bus de direcciones? Y porque yo le tengo que decir, acuérdense que la memoria es una cantidad de flip-flop, ¿no? ¿Se acuerdan que lo charlamos la semana pasada o la anterior cuando vimos memoria? Yo tengo un espacio de memoria en donde yo guardo cosas. Esas memorias tienen dirección, ¿sí? Entonces yo tengo que decirle a qué lugar quiero ir. Si yo quiero leer la variable A, tengo una dirección de la variable A. Entonces tengo que poner en este bus de direcciones la dirección para leer en la variable A. Este bus de datos es por donde los datos circulan. Si yo le digo que quiero que escribir un 8 en A, bueno, yo tendré que poner, mi CPU tendrá que poner un 8 acá, esto viaja por el bus de datos y entra en memoria, ¿sí? El bus de control es justamente el que controla si se lee, si se escribe, qué es lo que pasa. Entonces, yo voy a direccionar la memoria y voy a decir, escribí en la dirección 78, que es donde se guarda A, ponerle un 8 en el bus de datos, y en el bus de control decir que lo escriba.
Entonces lo que va a pasar es que me va a quedar 8 en la variable A. ¿Estamos ahí? Sí, sí. ¿Se entiende o se durmieron ya? No, no te Se va entiendo. entendiendo, se va entendiendo. Bueno, genial. Entonces, estos bloques funcionan para cualquier sistema, ¿sí? Si estoy hablando de una PC o estoy hablando de un Arduino, es lo mismo. El sistema microprocesado es así, funciona de esta forma. Obviamente que cambian algunas cosas que, por ejemplo, hay como dos tipos de arquitectura, ¿sí? Una arquitectura Harvard y una arquitectura von Neumann, ¿sí? La arquitectura von Neumann es la que tiene la que tienen las PC, en donde la memoria de datos y la memoria de programa están mezcladas. La arquitectura Harvard es la que tienen los microprocesadores, en donde tengo un lugar para la memoria de programa y un lugar para la memoria de datos, ¿sí? Están separadas. Pero en esencia es lo mismo. Fíjense que yo estoy hablando no sé, de un micro de última generación o de un micrito del aire acondicionado que controla el control remoto del aire acondicionado, es lo mismo, ¿sí? Funciona de la misma forma porque es un sistema microprocesado. Los buses de direcciones tienen obviamente cantidad de bits, ¿no? Los buses son esos cables que salen, que van todos paralelos, ¿sí? Uno al lado del otro. Bueno, eso es un bus. Si usted ve una placa que tiene un montón de cables, de pistas que salen una al lado de la otra, ¿sí? Eso es un bus. El bus de direcciones va a depender de cuánta memoria yo tenga que direccionar. Es el tamaño de ese bus. El bus de datos es el tamaño de que tenga mi memoria de datos, mi sistema. Si yo tengo de 8, 16, 32, 64 bits. ¿Sí? Y el bus de control, bueno, son algunas líneas. Bueno, esto nada. Es lo que siempre le dicen, ¿no? Que es el cerebro del sistema. Bueno, en realidad no es el cerebro, es una cuestión que hace cuenta. ¿Sí? Ejecuta la memoria que viene del programa, la interpreta y hace que se ejecuten. ¿Sí? Incluye los circuitos para realizar operaciones aritméticas, lógicas, como está la famosa ALU que van a encontrar. Acá una diferencia entre microcontroladores y microprocesadores. ¿Sí? El microprocesador, bueno, a ver, vamos para acá. El microprocesador es el CPU, solamente. ¿Sí? La central de proceso. El microcontrolador tiene, bueno, tiene todos los componentes para que el sistema funcione adentro del mismo micro. ¿Sí? Fíjense, microprocesador, PC, estación de trabajo y servidores. No hay mucho más. ¿Sí? No hay otro lado donde encontremos microprocesadores. ¿Por qué? Porque tengo potencia de cálculo más elevada y tengo, obviamente, al tener potencia de cálculo más elevada, al estar hecho para eso, tengo más potencia de mi sistema, ¿no? Fíjense que lo que dice un tamaño importante, un parámetro importante es el tamaño de los registros, ¿sí? Si tengo de 8, de 16, 32, 64 bits. ¿Sí? Que eso es cuando yo tengo ahora son todos 64 bits, ¿no? Eh, pero es la cantidad de datos que puedo operar en simultáneo. El microcontrolador se usa en todo el resto. ¿Qué quiere decir todo el resto? Todo el resto. ¿Se acuerdan? Me parece que charlamos la primera clase o las primeras clases donde teníamos, bueno, no sé si lo hicimos y si no me recuerdan, donde charlamos de dónde se aplicaban estas cuestiones, ¿no? Fíjense que yo estoy diciendo que los microprocesadores se utilizan en lo que son computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, servidores, ¿sí? Y el resto, microcontroladores. No sé, el mouse que tiene inalámbrico al lado o no inalámbrico, el mouse que tienen al lado del teclado que están usando ahora. ¿Cómo funciona el mouse? ¿Saben cómo funciona el mouse? ¿Saben cómo funciona? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. Fíjense que el mouse tiene, bueno, el,
Los mouse anteriores los vieron, ¿se acuerdan de los mouse que tenían una bolita dentro? Sí, ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Todos saben de qué estoy hablando? ¿O ya son demasiado jóvenes para acordarse de eso? No, sí, yo me acuerdo. Yo no, Sí, profe. sí, profe. Ah, vieron que hay algunos demasiado jóvenes. Y algunos quizá tienen alguna. Eh, el, Antes, los mouse no eran así como este que tienen un láser, digamos, ¿no? El de ni se veía el láser, pero. Eh, Porque era más rudimentaria la historia. Era una bolita que tenía puestos unos ejes al costado. Entonces unos ejes tocando la bolita. Entonces cuando yo corría la bolita por el costado, la bolita arrastraba un eje. Y ese eje tenía como una rueda dentada en donde yo iba contando cuántos dientes se movían con el movimiento de ese eje. ¿Sí? Entonces a partir de eso se contaba cuántos. eh, eh, sí, cuántos dientes se movieron y en base a eso era cuánto había movido el mouse. Hoy funciona con óptica, ¿no? Lo que hace es básicamente una especie de un sensor similar al de las cámaras, ¿sí? Nada más que mucho más chico y sin resolución ni nada, simplemente para entender, para mirar eh, las imperfecciones de la superficie. ¿Sí? Entonces, el, le- el láser, el LED que está abajo, es para alumbrar esa imperfección, ¿no? Entonces yo alumbro y puedo mirar y contar, o sea, hay un chip que está hecho para eso, que hace estas cuestiones de ver cuánto se desplazó para qué lado, pero ópticamente. Por eso que los mouse son ópticos y por eso que no funcionan arriba de los vídeos, ¿no? Porque se difracta para todos lados y no puede contar cuánto se corrió. Pero bueno, igual necesito. Listo, supongamos que el chip o la ruedita está del diente me dicen cuánto me corrí por un lado para el otro. Después necesito comunicarme, ¿no? Tengo que tener si es imaginémonos que está con un cable al USB. Necesito tener un protocolo USB, necesito conectarme a la PC, necesito que la PC lea vieron que cuando ustedes conectan dice mouse, no sé, Logitech, marca, no sé, modelo no sé cuánto, instalando los controladores. ¿Por qué? Y porque esa información viene por el USB. Si no, ¿cómo sabe la PC qué USB le estoy conectando? Entonces, esa información sale del mouse y llega a la PC. Entonces necesito un software ahí, ¿no? Necesito que cuente cuánto me corrí para la derecha, para la izquierda. O sea, que necesito que cuando yo conecte el mouse al USB, negocie el mouse con la computadora, eso pasa, ¿no? Que le asigna el número le asigna el USB, le asigna las direcciones. La computadora, el USB tiene la particularidad que obviamente es multidispositivo, ¿no? Entonces yo depende de lo que le conecte al USB, la computadora carga el driver correspondiente. Entonces cuando yo conecto el mouse, la computadora tiene que cargar el driver de mouse. Entonces esto quiere decir que es un dispositivo clase mouse. Entonces carga el driver del mouse. Y después, cuando yo muevo, le tiene que mandar el dato de cuánto movía la computadora. Eso es lo que termina haciendo. ¿Y eso cómo se hace? Y con un sistema microprocesado. ¿Sí? Tengo un micro adentro del mouse que hace todas esas cuestiones. Así como tengo un micro adentro del teclado que le manda por el USB qué tecla apreté. Le manda el código de la tecla que apreté. ¿Sí me sigue? Sí, profe. Bien. Todo eso lleva microcontroladores. Casi no queda nada que no tenga un microcontrolador adentro. ¿Por qué? Porque la funcionalidad que yo le puedo dar a mi sistema con un microcontrolador es mucho mejor. ¿Sí? A ver, los lavarropa. Vieron que los lavarropa tenían una perilla así que la giraban y, y se iba moviendo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en algún lavarropa alguna vez? Sí, profe. No sé si han visto un lavarropa alguna No. vez. Tengo mi duda. Pero, ¿funcionaba así ese lavarropa o no? Entonces ponían la perilla donde iba y
Y era un circuito, ¿lo escucharon? ¿Alguno tiene un lavarropa ese todavía? Sí, algunos lo tenés. No son tan viejos, hay algunos que todavía se siguen vendiendo. Oh, profe. ¿Eh? Claro que sí, profe. Muy bien. Viste que vos lo ponés y después, sí, se siente como un reloj adentro, ¿no? Sí, como un torque. Vos vas, es como que le das cuerda y después es clac, 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 y empieza a bajar eso, ¿sí? Y se va bajando hasta el cero. ¿Por qué? Porque es un circuito de relojería. Es como el timer de la cocina, es lo mismo, ¿sí? Le da cuerda y eso va girando y a medida que va girando va cerrando diferentes contactos. Entonces cierra el contacto de cargar el agua y después va poniendo el contacto de centrifugar y después va poniendo el contacto de, no sé, moverse por un lado para otro, qué sé yo. Va cerrando contactos a medida que gira la llave esa, todo mecánico. No había nada electrónico, todo mecánico. Lo cual tiene sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas. Eh, la ventaja es que eso andan eternamente, no se queman nunca porque no tienen nada electrónico. La desventaja, que la funcionalidad está limitada a un solo programa. Lo único que yo puedo hacer es darle más o menos tiempo a ese programa, que es lo que hace la perilla, ¿no? Si vos la pones en el 7 centrifuga, si vos la pones en el 6, enjuaga y centrifuga, si la pones en el 5, ¿sí? ¿Me siguen? Es como que va agregando pasos, pero no puede cambiar los pasos que está haciendo, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con eso? Y hoy por hoy es más caro fabricar ese circuito mecánico, ¿sí? Del reloj que poner un microprocesador ahí. Entonces, por eso los lavarropas, salvo los que vienen con el diseño viejo, que quieren seguir gastando las piezas que les quedan, vienen y van a venir todo con microprocesadores. ¿Por qué? Porque cambia la percepción del cliente, ¿no? No es lo mismo poner una perilla que gira a poner un montoncito de luces, un display, botoncitos, ¿sí? Entonces el cliente lo ve como más moderno, que de hecho es así. Y además yo puedo cambiar las cosas. Puedo tener diferentes programas que realmente hagan cosas distintas. ¿Sí? Puedo tener programas que, no sé, que ponderen una operación antes que otra, así que, no sé, lo tenga más tiempo en remojo, que después lo saquen. Puedo hacer lo que quiera, porque ya lo puedo manejar por separado, no tengo que esperar que el reloj gire. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Que arrugue menos la ropa. Claro, sí, bueno, no se puede eso todavía. Eh, entonces, para eso necesito un microprocesador. Y ahí tengo un microprocesador. Y no sé, Lucas, si es más descartable. Ahí hay como varias discusiones, ¿no? Eh, hay discusiones del primer mundo y hay discusiones que nos tocan a nosotros. Eh, nos metemos un poquito ahí si quieres, ¿no? Pero, porque, no sé, eh, proporcionalmente antes, todo duraba mucho más, ¿sí? Duraba más la heladera, duraba más el microondas, duraba más todo. Pero también la gente sentía menos necesidad de cambiarlo. Salvo la tostadora, yo estoy totalmente enojado con los fabricantes de tostadoras porque no hacen una tostadora que dure. Pero más allá de eso, eh, los, cuando uno eh, o cuando el cliente en cualquier país compra una heladera, no piensa que la heladera le va a durar 30 años, ¿sí? No quiere que le dure 30 años la heladera. ¿Por qué no quiere que le dure 30 años la heladera? Porque la va a cambiar cuando renueve la cocina, ¿sí? Por eso digo,
en las generalidades del mundo, ¿sí? Nosotros, el costo para nosotros de renovar la heladera es bastante más grande, entonces uno no lo quiere cambiar todos los años. Eh, entonces, si el fabricante de heladeras sabe que la vida media de su heladera, porque la cambian, porque quieren renovar la cocina y se puso de moda el color verde para heladeras y la van a cambiar toda por el color verde, ¿qué sentido tiene que fabrique una heladera con una chapa de 18, ¿no? Que pese 150 kilos la heladera? Eh, todo mucho más costoso, todo mucho más caro de fabricar, de vender, de transportar, de todo, y la heladera no van a llegar a la heladera a utilizarla a ese nivel, ¿no? Entonces todo tiene que ver cómo se utilizan las cosas y la vida útil que se espera de los componentes. Todo tiene vida útil, ¿sí? Todo se debería diseñar para una vida útil esperable. Cuanto más vida útil vos le quieras dar a esos componentes, de mejor calidad tiene que ser. A mejor calidad, más costo, ¿sí? Entonces, eh, vos deberías vender más caro tus productos porque son de mejor calidad. ¿Se entiende esto? Claro, va todo en cadena. Va todo en cadena, ¿no? Entonces, eh, después está que no importa, vos la ves, la heladera verde está de moda y te la cobran el doble que la heladera roja y la pintura les cuesta lo mismo, ¿no? Pero, Claro. pero bueno, eso es una cuestión de mercado. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, o sea, si vos haces que un auto dure, no sé, por ejemplo, em, ¿vieron los Toyota esos que usan las Naciones Unidas? Sí, me suena, profe. Son unos autos viejos, o sea, parecen viejos, son unos Toyota, son unos Jeep cuadrados así, feos, que parecen todas las películas. Pero esos autos están hechos especialmente para eso. ¿Qué son? Son pesados, tienen chapa muy gruesa, tienen mecánica muy rudimentaria. Entonces, esos Jeep pueden durar décadas, lo puede arreglar cualquiera en cualquier lugar, eh, porque están pensados para zonas donde no hay infraestructura, ¿no? Si ustedes van a África, no pueden esperar que no se les puede prender la luz del catalizador del auto y se le frena el auto en el medio de África porque se prendió la luz del motor, ¿sí? Ahí, tienen que andar. Eh, entonces tienen muy poca tecnología y lo puede arreglar cualquiera. Pero ¿qué costo eso? Bueno, costo de un auto muy pesado, poco eficiente a nivel de combustible, ¿sí? Gasta mucho. ¿Por qué? Porque no tiene catalizador, porque eh, trataron de reducir al mínimo, no tiene electrónica ese auto, ¿sí? No tiene nada de electrónica porque lo puede reparar cualquiera. ¿Y cuál es la contra? Que, que bueno, justamente gasta más, que tiene todos estos problemas de comodidad, ¿sí? No tiene levantadero eléctrico, no debe tener calefacción, no tiene aire acondicionado, no tiene velocidad crucero, no tiene todas esas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque ese auto va a durar 30 años, pero no lo puede vender en este mercado. Porque nadie lo va a comprar. Porque si vos decís, me voy a gastar toda esa plata por un auto que no tiene levantadero eléctrico, son caros, ¿no? Porque le tuve que poner un montón de chapa. No sé si se entiende para dónde voy con esto. Un amigo, profe, tiene Dime, una heladera Siam di Tela que tiene 45 años. Claro, Él mi amigo arregla heladera y me cuenta ahí, es una heladera viejísima, ¿no? Pero sí, 45, 50 años tiene la heladera. 45, 50 años y funciona y va a seguir funcionando. Pero vos, esa heladera no tiene freezer, esa heladera no le podés poner que te enfríe rápido la botella, que te cree hielo, que te dispense agua fresca, ¿sí? Y si vos medís, Congelador tiene. claro, tiene congelador. Y si vos medís la eficiencia de la heladera, vieron que están las marcas de esa eficiencia, ¿no? Vieron que los papeles del costado, esos que aparecen así que dicen A más, o B, o C, o D, Ah, eh, sí. son los papeles, son unos papeles que si ustedes lo miran, es la eficiencia del electrodoméstico. ¿Sí? Cuando ustedes van a comprar una heladera, es decir,
cuánto consume para generar, en condiciones estándar, para generar, para enfriar las cosas adentro. ¿Sí? Cuanto más eficiente la heladera, ¿y eso qué tiene que ver? Y tiene que ver, por ejemplo, si le ponemos burlete de buena calidad o de mala calidad. Si vos le pones burlete de mala calidad, no cierra bien la puerta y sale el frío por ahí y perdés. O le pones menos aislante en el cuerpo de la heladera, entonces eh, pierde frío por los costados, digamos, ¿no? Entonces, seguramente esa heladera va a seguir funcionando otros 40 años y va a funcionar, pero no va a ser tan eficiente como una heladera moderna y sobre todo no va a tener la funcionalidad. Entonces vos te vas a comprar una heladera y te van a decir, acá tenés esta heladera fea, sin un freezer, con congelador, te va a durar 30 años, pero gasta mucha corriente y no tiene dispenser de agua, no tiene para enfriar botellas, no tiene para hacer hielo, no tiene freezer. O tenés esta otra de acá, que es más livianita, más moderna, más eficiente, con todo eso que te dije, pero no te va a durar 30 años, te va a durar 10. Y vos seguro vas a comprar la que te dura 10. ¿Sí? Entonces, por eso que nos quejamos de que las cosas son más descartables, pero tienen una razón de ser eso. ¿Me estoy explicando más o menos? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, profe. Eso está cambiando un poco ahora, o sea, digo a nivel global, ¿no? En un momento las cosas se hacían para que duren eternamente, después la gente las fue cambiando, entonces empezaron a eh, disminuir la cantidad de cosas que se iba eh, generando, o sea, de disminuir la expectativa de vida de esos productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero un teléfono que me dure 20 años. ¿Por qué? Porque seguramente en 20 años vamos a otro tipo de teléfono, ¿no? Entonces, no quiero un teléfono que dure 20 años, pero no tiene ningún sentido que yo gaste en hacer eso. Entonces se fueron acortando los tiempos de la duración estimadas para abaratar costos. ¿Y qué pasó? Ahora el mundo se está dando cuenta que está tirando un montón de basura que no tiene sentido tirar. Entonces están envolviendo a esos ciclos de vida largos de los productos o intentando volver, ¿sí? Citroën hizo ayer no, en la semana pasada o la anterior, un anuncio de que el próximo modelo de Citroën que va a fabricar en Europa va a sacar un modelo que va a tener una vida útil estimada de 25 años. ¿Sí? El auto va a tener una vida útil de 25 años. ¿Por qué? Porque están pensando fíjense cómo es en Europa, ¿no? O sea, lo usan unos años y lo compactan al auto. Y lo tiran, ¿sí? Lo hacen chatarra, lo procesan de vuelta y hacen chapa reciclada. ¿Han visto eso, no? Sí. Sí, profe, yo sí. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Eso tiene un problema, una cuestión ambiental importante, ¿no? O sea, fíjense que estamos agarrando un auto perfectamente funcional, pero que ya tiene unos años y que ya tiene algún desgaste, y lo estamos compactando como chatarra y vamos a fabricar otro auto nuevo. Eso no es muy eficiente desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Del negocio es fantástico porque el que vende autos chochos, que todos los años le cambia el auto, pero desde el planeta no tanto. Entonces, ¿qué dice Citroën? ¿Qué va a hacer Citroën? Dice que los autos van a durar 25 años y van a estar previsto que vos puedas eh, cambiar todas las partes del auto. Entonces, cuando se te rompe algo, vas a poder cambiarlo, vas a poder cambiar los tapizados, vas a poder cambiar y a la vez, ahí va a haber un programa de actualización. Entonces, lo que es la computadora de tu auto y lo que es el tablero y lo que es todo eso se va a poder ir actualizando a medida que salgan versiones nuevas y no lo percibas vos como viejo, digamos, ¿no? Entonces vas a poder vender tu auto, sí, vos te gusta usar el auto de 10 años, pero en lugar de hacerlo un cubo de chapa, lo que va a hacer es vendérselo a otro que no tenga problema en usar auto de 10 años y de esa forma, bueno, bajar un poco la cantidad de recursos que está utilizando, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, lo podés ir actualizando.
Claro, lo va actualizando. Entonces larga un programa de que vos tu auto lo podés mantener siempre como 0 kilómetros, porque vos si se te desgasta el tapizado, en lugar de compactar el auto, va y cambia el tapizado. Es un poco lo que nosotros hacemos acá en los países donde no tenemos esa capacidad de compra de autos, y los autos siguen andando, ¿no? Bueno, ahora van a hacer un auto específicamente para que siga andando. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Sí, profe. Bien, Sí, genial. profe. Nos fuimos un poco por las ramas, pero está bueno esto de entender más o menos cómo funcionan las cosas. Volvemos a este. Bueno, entonces yo le digo, todos los demás llevan microcontroladores, ¿sí? Profe, Sí. no se olvide que le pedí si me podía ayudar con el tema de Dubai. O Ah, sea, bueno. explique para antes de terminar si podemos ver eso. Sí, sí, Puede sí, ser. lo vemos en un ratito. Gracias. En todo lo demás se usan microcontroladores, ¿sí? Los procesadores, servidores, computadoras y estaciones de trabajo, no mucho más. El resto, microcontroladores. Eh, Originalmente, por eso acá dice ya no va más. Originalmente los microcontroladores se dejaban para estas aplicaciones que no requerían mucho poder de procesamiento, ¿sí? El control de lavarropa, el control del aire acondicionado, el control de un riego de no sé qué, digamos, todo lo que no hacía falta que haga muchas cuentas por segundo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, eso se hacía en un microcontrolador. Si ya necesitaba algo más potente, me iba a un microprocesador. ¿Sí? Bueno, la verdad es que ya no va más. ¿Por qué? Porque nosotros en los teléfonos tenemos microcontroladores. Y nadie va a decir que un teléfono tiene poca capacidad de cálculo, ¿no? Entonces, se está corriendo esta barrera entre una cosa y la otra, se está corriendo y se están usando cada vez más microcontroladores. El micro, ¿dónde está esto? Esto me interesa, que vean. Fíjense que nosotros cuando vimos un circuito microprocesado, allá arriba, hace un rato, vimos que estaba el CPU, por un lado, había otro bloque que decía memoria, había otro bloque que decía entrada-salida, y había buses que conectaban todo. ¿Sí? En el microprocesador, yo tengo que poner el microprocesador en la placa madre, tengo que poner la memoria RAM en la placa madre, tengo que poner un disco rígido conectado a la placa madre, y si yo le saco alguna de esas cosas no funciona, ¿no? Bueno, el microcontrolador tiene todo eso metido dentro de un solo chip. Entonces, fíjense que esta línea de punto acá es el chip. ¿Qué tiene adentro del chip? Tiene el CPU, que va a hacer las cuentas, va a ir a decodificar las instrucciones y va a hacer la operación del procesador. Tiene memoria RAM para las operaciones que yo estoy utilizando en ejecución. Tiene memoria ROM para que yo pueda almacenar mi programa. Entonces, fíjense que acá estaría teniendo la memoria RAM y la memoria ROM es el disco, ¿no? Tiene entradas, salidas analógicas, entradas, salidas serie, entradas, salida paralela, control de interrupciones, temporizadores, los buses de datos, dirección y control, el circuito de oscilador. Entonces, todo lo que necesito para que funcione un sistema microprocesado, lo tengo adentro del microcontrolador. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, todo dentro de un solo chip. No tengo que poner el chip del procesador, la placa de memoria RAM, el disco rígido separado. Directamente lo pongo todo adentro de un solo chip. ¿Qué ventaja tiene eso? Y un montón, ¿no? Los circuitos son más chicos, el consumo de energía es menor, hay menos posibilidad de falla, ¿sí? Las placas son más baratas. ¿Sí me siguen hasta acá? Eh, Sí. entonces, ¿y cuáles son las desventajas? ¿A quién se le ocurre desventaja para esto? ¿El precio puede ser, profe, o nada? Y la verdad es que no, porque microprocesadores
como son de alta prestación, los microprocesadores son caros. ¿Sí? Tengo muchos transistores, mucha tecnología metida ahí, y bueno, ustedes sabrán, ¿no? Cuando se quisieron armar la computadora para jugar los jueguitos, cuánto le salió el microprocesador, ¿no? Bastante. Sí, ¿no? Sale unos cuantos pesos. Ya ni me animo a decir cuánto, porque nadie sabe cuánto valen las cosas, pero el microprocesador tiene mucho transistor y mucha tecnología. No tiene sentido que tengamos un microprocesador de esos sumado a toda esta cuestión para, no sé, como hablamos hace un rato, controlar la lavarropa, ¿no? Entonces, microcontroladores voy a conseguir de todo precio. Desde microcontroladores muy baratos de 50 centavos de dólar, con poca capacidad de cálculo, con poca memoria RAM, con poca memoria ROM, con un montón de pocas cosas, pero barato para aplicaciones donde requieren solamente eso. ¿Sí? Ustedes pónganse a pensar ahora que todo lo que tengan conectado y que tenga un par de luces y un par de botones o haga algo, tiene un microprocesador adentro. ¿Sí? Desde el televisor de su casa hasta, no sé, estoy tratando de encontrar ejemplos prácticos. El auto, ¿no? El auto debe tener 300 microprocesadores. Y no estoy exagerando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y porque depende de la funcionalidad del auto, necesitas, no sé, si tiene climatizador. ¿Y qué hace eso? Y vos le movés unos botoncitos, esos botoncitos le dicen qué temperatura querés que tenga el auto adentro, tiene un sensor de temperatura que va monitoreando la temperatura, y según el frío o el calor, va ajustando el aire acondicionado a la calefacción, ¿no? No te hace falta mucho ciencia para eso. No te hace falta mucho controlador para eso. ¿Se entiende, no? Sí, bro. Entonces con un micro chiquitito lo hace. No sé, el estéreo. El estéreo va a necesitar un micro un poco más potente. ¿Y por qué? Y porque se conecta con Android, porque te muestra el navegador, porque tiene un pantallón así de... Bueno, digo, si tenés un auto nuevo, ¿no? Si no tenés un auto nuevo, un poco menos. Pero en definitiva, tiene microprocesador hace mucho tiempo, ¿no? Porque además tiene que sintonizar la radio, tiene que tener Bluetooth, tiene que hacer un montón de cosas. Bueno, ese micro un poco más potente. Y así como eso, miles, ¿no? Del airbag, como seguramente hemos charlado, de los ABS, de las luces de freno, de qué sé yo, de un montón de cosas. Entonces, todo eso son microcontroladores. ¿Cuánto vale cada microcontrolador? Bueno, depende de la funcionalidad que tenga y depende de las prestaciones que yo quiera. Cuanto más grande lo que yo quiero que haga, microprocesador, más grande va a ser el programa que yo le voy a tener que escribir, más patas de entrada y salida va a tener que tener. Y depende si yo quiero que lo haga muy rápido o no tan rápido. ¿Sí? Este caso, el ejemplo este que estamos viendo recién del climatizador. Y no me importa que lo haga 1000 veces por segundo, monitorear la temperatura y controlarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a tener ningún efecto en el usuario eso. Aunque lo haga una vez por minuto, ¿está bien o no? Eh, entonces, ahí es donde no hace falta que sea de tantas prestaciones este microprocesador. Ahora, si yo lo que estoy mirando es, no sé, el ABS, por ejemplo. ¿Saben cómo funciona el ABS? El de los frenos, ¿saben cómo funciona? Algo, ¿Eh? sí, Más o menos. más o menos. ¿Sí? Tiene un sensor de velocidad de giro por rueda. Cuando la rueda se bloquea, libera los frenos. Claro, se activa. ¿Cómo, Nico? Se activa, digamos, a veces. Claro, o sea, en realidad, lo que hace el ABS es desactivarte los frenos, ¿sí? Liberarte los frenos. Vos apretás el freno con todo, con violencia, el auto empieza a frenar y se clavan las ruedas. En el momento que se clavan las ruedas, el ABS, si se clavan las ruedas, vos perdés el control del auto y el auto frena más, frena menos, ¿no? Y no lo podés manejar mientras está frenando con la rueda clavada. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, nos vamos a clavar las ruedas. ¿Y qué hace el ABS? Va, cuando detecta que se bloquea la rueda,
te libera un poco la presión de frenado en esa rueda sola. Y gira un poquito, y se vuelve a frenar, y gira un poquito, y se vuelve a frenar. Entonces, frena con la mayor potencia que puede sin bloquearse. Esa es la idea del ABS, ¿no? Y tiene que tener uno por rueda. Y yo no puedo controlar cada un minuto el ABS. Porque tarde, ¿no? Me la puse contra el camión. Claro. Entonces necesito que esa velocidad de refresco sea mucho más alta que la del climatizador. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Entonces, bueno, ahí tengo microprocesadores, microcontroladores con diferentes especificaciones, con diferente tecnología, con diferente capacidad y evidentemente con diferente precio. Entonces, yo puedo conseguir microcontroladores muy baratos o microcontroladores muy caros. ¿Sí? El microcontrolador del iPhone no se piensa en que es muy barato. Pero el microcontrolador del control remoto del aire acondicionado sí debe valer 50 centavos de dólar. Y la idea es que va a tener todos estos bloques adentro. ¿Sí? Entrada, salida analógica, ¿por qué? Bueno, vamos a pasar por lo más fácil. Entradas, salidas en paralelo. Estos son los pines, ¿sí? Escribo un 1 y un 0 en las patitas de salida. ¿Para qué me sirve eso? Escribo o leo, ¿no? Entrada, salida. ¿Para qué me sirve eso? Para conectarme con el mundo. Para yo saber si me apretaron un botón o no lo apretaron, para prender una bomba o no prenderla, para prender el aire acondicionado o no prenderlo, ¿sí? Ese tipo de control necesito hacerlo con pines, ¿sí? Necesito darle señales, ¿sí? Puede ser, en el caso del Arduino, le vamos a dar señales de 5 voltios. Y yo después armaré un circuito que con esos 5 voltios prenda un aire acondicionado, prenda un motor, ¿sí? Bueno, lo veremos cómo se hace, pero esa orden se la doy con una señal, ¿sí? Con un 0 o con un 1 en una patita. Bueno, memoria RAM ya sabemos lo que es, memoria RAM ya sabemos lo que es. Esto que se llama perro guardián, se llama así, watchdog, ¿sí? Ese perro guardián lo que hace es supervisar el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está pensado generalmente para funcionar indefinidamente, ¿sí? Cuando uno se sienta en la computadora y la prende y se cuelga, ¿qué pasa? Queremos hacer algo en la PC, no funciona, ¿y qué hacemos? ¿La apagamos? La reiniciamos, ¿sí? Claro. Pero vos te estás dando cuenta que la computadora no funciona. Ahora, ¿cómo te das cuenta si funciona o no funciona no sé, el airbag, la plaquita del airbag? Si se colgó o no se colgó. El sensor que dispara el airbag del auto, o el ABS, o el climatizador. No No tiene sabe. no tiene un botón de reset ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace? Ese perro guardiano, watchdog, es un temporizador. Se va incrementando a lo largo del tiempo. Y vos en tu programa, de vez en cuando le decís que lo ponga a 0. Entonces, si nadie lo puso a 0 el watchdog, cuando llega al final, cuando se desborda, cuando se llena el timer, reinicia el microprocesador o el microcontrolador. ¿Sí? Es una forma de que mi programa solo vaya diciendo estoy vivo. ¿Sí? Está funcionando, estoy vivo. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Bien. Sí, sí. Entonces, es una funcionalidad que tienen todos los microcontroladores para yo darme cuenta de eso. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez ha pasado esto que algún sistema se reinició? ¿No le pasó nunca? Sí, a mí sí. Sí. ¿Cómo qué? Y el Spotify puede ser por ahí, que a veces se reinicia solo, no Claro. sé por qué. Claro, bueno. Pero eso no es a nivel de microprocesador, sino a nivel de software, ¿no? El software hace lo Claro, mismo. claro, sí, sí, entiendo. Dice que está colgado y se reinició. Pero, pero a nivel de hardware pasa lo mismo. ¿Sí? Por ahí, no sé, a veces pasa. Bueno, a veces con qué lo he visto. Con esos relojes de control de personal y de asistencia, eso lo he visto varios, que por ahí se hacen pip, pip y reiniciando. Dicen.
¿Y por qué? Y bueno, porque entró en alguna cosa que se bloqueó y saltó ese timer, se desbordó y bueno, reinició el micro. ¿Sí? Entonces viene por ahí eso. Entradas, salidas, series son cuando yo quiero comunicar datos de una placa a otra, de un sistema a otro sistema. Tengo como dos formas de comunicarlo, ¿no? O en paralelo o en serie. ¿Qué es en paralelo? Bueno, yo, si quiero pasar 8 bits de una placa o de un sistema a otro sistema, pongo 8 bits, 8 patitas de este lado con 8 cables y de este otro lado, de este otro lado, 8 patitas. Y leo, ¿no? ¿Me sigue? Sí, profe. Bueno, eso es una comunicación paralela. Casi no se usa, ¿por qué? Porque a nadie le gusta poner 8 cables y 8 patitas. Es el famoso puerto paralelo, por ejemplo, de la PC. ¿Sí? La PC antes tenía una ficha larga así, que era un puerto paralelo, que se conectaba a muchas cosas. Lo último que se conectó a eso fueron las impresoras, antes de que se usen el USB. ¿Sí? Después ya dejó de existir el puerto paralelo. ¿Por qué? Porque se pasó a esta versión de comunicación serial. La comunicación serial, en lugar de poner los 8 bits así, ¿sí? De transmitir 8 datos en paralelo, los transmito así. O sea, transmito este primero, después este, después este, después este, después este, todo por el mismo cable. ¿Sí? Le asigno un tiempo a cada uno de los bits. Entonces, bueno, lo que transmito ahora es el bit 1, lo que transmito ahora es el bit 2, lo que transmito ahora es el bit 3, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende esta cuestión? ¿El Sí, profe. USB trabaja de la misma forma? Casi todo lo que usamos hoy de comunicación trabaja así. El USB, Ethernet trabaja así. No sé, ¿qué otra cosa? No se me ocurre, bueno, el Bluetooth, Wi-Fi, todo eso van por Wi-Fi, o sea, van sin cable, inalámbricamente, pero estoy transmitiendo unos y ceros en función del tiempo, ¿no? Eh, Casi todo lo que se transmite así, porque es RS-232, RS-485, Buscan, ¿sí? Casi todas las comunicaciones son seriales. De hecho, ya no sé si hay alguna paralela. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Entonces, ese bloque que acá dice entradas, salidas en serie, lo que termina haciendo es el hardware para poder hacer eso de manera simple. ¿Qué es ese hardware? Algo que vamos al semestre que viene llama registro de desplazamiento, que lo que hace es, yo cargo en paralelo, yo escribo una memoria con ese dato, como escribo cualquier memoria del sistema, y lo que hace el hardware es solo serializarla en función de lo que yo le dije. Más adelante vamos a ver cómo funciona en Arduino eso. Pero lo que hace es serializar el dato. Yo lo escribo y me olvido. Yo sé que el hardware hace el resto. No es que yo tengo que ir poniendo un 1 en la patita, lo pongo en 0, lo pongo en 1, lo pongo en 0, lo pongo en 0, lo pongo en 1. ¿Sí? Me olvido. Eso lo hace un hardware específico dentro del micro. Solamente le digo qué transmite y el hardware se encarga de serializarlo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. El oscilador es un cristal, es una... Los circuitos digitales necesitan un control de tiempo, necesitan como un pulso, ¿sí? Como un ritmo que le vaya marcando cada cuánto hacer las operaciones. Ya el semestre que viene vamos a entender por qué. Esos cristales, esos osciladores, están en todos los circuitos electrónicos digitales, en todos. Bueno, en casi todos. ¿Sí? En los que son combinacionales no. Pero es muy raro encontrar un combinacional sin nada secuencial. Entonces es muy raro encontrar un circuito sin oscilador. Y eso lo que hace es justamente tener esta base de tiempo que me dice cuál es el ritmo del sistema. Son los famosos gigahertz de los procesadores, ¿sí? Cuando ustedes compran un i7, dice que trabaja a, no sé, 3.2 GHz, ¿sí? Bueno, es esa cuestión de a qué velocidad el sistema trabaja. ¿Venimos, no?
Sí, profe. A mayor hertz andaría más rápido, ¿no? Claro, cuanto más rápido el procesador, más operaciones puede hacer por segundo. Claro. Entonces, es el famoso overclocking que hacen, ¿no? Que le fuerzan al Ah, procesador para que vaya más rápido. Entonces, ¿qué termina haciendo? Más operaciones por segundo. Esas operaciones por segundo se traducen en que mi micro va a andar más rápido. ¿Sí? A riesgo de quemar todo, pero bueno. ¿Se entiende? sí, se entiende, profe. Sí, en realidad, eso Martín dice que un cristal piezoeléctrico, sí, es un cristal de cuarzo en realidad, se usa cristales de cuarzo y se usa el efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Es que cuando yo al cristal le doy una tensión, ¿sí? Le hago circular una corriente por ese cristal, el cristal vibra, ¿sí? Por un efecto de cristales, y vibra según cómo hayan cortado ese cristal, ¿sí? Es una propiedad física de los cristales. Por eso y vibra con esa frecuencia que algo tiene que ver con la temperatura, pero varía poco con la temperatura. Entonces yo puedo tener un cristal bastante estable, ¿sí? Yo puedo hacer osciladores de varias formas, ya lo vamos a ver el semestre que viene. Pero la verdad es que el mejor para trabajar en un sistema microprocesado son los de cristal, ¿sí? No son tan caros y son bastante estables. Si yo pongo otro tipo de cristal, otro tipo de oscilador, lo que va a terminar pasando es que lo más probable, no, lo que pasa, no lo más probable, sino lo que pasa es que tiene mucha deriva con la temperatura. Entonces, si hace frío, el sistema funciona a una velocidad y si hace calor, funciona a otra velocidad. ¿Sí se entiende? Los de cristal son bastante más estables. Bueno, después tengo temporizadores. Estos temporizadores son ni más ni menos que eso. Cuentan tiempo, ¿sí? Si yo tengo el cristal que oscila a determinadas frecuencias por segundo, a determinados ciclos por segundo, yo voy contando cuántas oscilaciones de cristal pasaron y voy contando tiempo. Entonces puedo poner timers, ¿sí? Puedo decir, esto hacelo cada 3 segundos, esto hacelo ahora, espérame 10 segundos, espérame 50, ¿sí? Lo puedo hacer con esos temporizadores. La entrada-salida analógica es un conversor analógico digital. Ya vamos a ver que el entorno, el sistema, el mundo, tiene las variables que varían de forma analógica, ¿sí? La temperatura no varía entre 25 y 26 grados, ¿sí? Varía infinitesimalmente, ¿sí? Tengo infinitos números entre 25 y 26. Bueno, si yo tengo un sensor que traduce temperatura en voltaje, y ese sensor es analógico, ese voltaje va a ser eh, con una resolución infinita entre 24 y 25, ¿sí? Mi sistema necesita, de alguna forma, convertir ese voltaje en un número, ¿sí? Esa conversión de voltaje en un número se ve o se puede hacer a través de una conversora analógico digital. La semana que viene seguramente vemos un poquito más de eso para entender cómo funciona y para entender cómo lo aplicamos, ¿sí? Y después me queda solamente el control de interrupciones, que el control de interrupciones yo puedo habilitar que cualquiera de estas cosas interrumpa mi sistema. ¿Qué quiere decir que interrumpa mi sistema? Que yo estoy haciendo una cosa, pasa algo, voy, atiendo eso que pasó y vuelvo, ¿sí? Esto funciona en todos los sistemas microprocesados, siempre hay unas interrupciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a estar todo el tiempo mirando si alguien apretó un botón. Porque significaría estar todo el tiempo leyendo ese botón y viendo si alguien lo aprieta, ¿sí? No es muy eficiente hacer eso. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Programar una interrupción para que cuando apriete un botón, mi CPU haga algo en particular.
Entonces, cuando apriete el botón, voy y sumo 1 del contador, pero si no, no lo hago. ¿Sí? Eso es una interrupción. Si no, me dedico a hacer otra cosa o me apago. ¿Sí? Estos sistemas tienen la capacidad de tener muy bajo consumo energético. No sé, el sensor de una alarma. ¿Vieron que hay sensores de alarma inalámbrico, no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, profe. Bueno, esos sensores inalámbricos, ¿cuánto dura la pila? ¿Alguno tiene uno de esos? Sí sé cuáles son, pero no tengo. Yo sí, 3 años de durar las pilas de eso. Eh, ¿Por qué? Y porque están todo el tiempo apagados. ¿Sí? No es que está encendido el micro todo el tiempo mirando si alguien abre la puerta. Porque lo que va a pasar es que voy a perder un montón de tiempo, ¿no? Porque ¿cuántas veces abre la puerta? ¿Qué sentido tiene que cada 5 milisegundos esté mirando si la puerta se abre? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Se apaga, y, o sea, cuando yo lo inicio, le pongo la pila, se inicia, programa las interrupciones y se apaga. ¿Y la interrupción qué dice? Si detecto movimiento, si detecto que se abre la puerta en este pin, que me aparece un 1 en este pin, me despierto y informo que alguien entró o no, simplemente informo que se abrió la puerta. Vieron que se prende igual la luz del sensor, independientemente si está conectada a la alarma o no. ¿Por qué? Porque voy a abrir la puerta, el sensor le manda a la central de alarma que se abre la puerta. Y la central decide si está activo o no está activa la alarma y si tiene que sonar o no. Pero eso lo hago con un micro, con un sensor y con un modo de sleep que se llama, que es me apago toda la funcionalidad que puedo para ahorrar toda la batería posible. Y cuando pasa algo me despierto y ejecuto. Eso lo puedo hacer con el control de interrupciones. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, te entendí. Genial. Vamos a ver ahora, voy a dejar de compartir código, a ver si lo resolvemos. Ayúdenme entre todos a ver qué está pasando. Yo, profe, Sí, Pablo. bueno, eh, ¿se lo paso o comparto No, pantalla? compartí pantalla. No me deja. Qué raro, a ver. A ver ahí. A ver, no sé si ahí se ve Sí, se ve, bien. sí se ve. Yo ahí le estuve ayer, creo que cambié, o sea, tenía acá, la tenía acá, pero no me deja, ¿cómo se dice? Ejecutarlo. Eh, bueno, a ver, eso te va a dar un error ahí, ¿no? Porque vos, ¿qué estás queriendo hacer? Ahí le leo el punto. Determinar de una serie de 45 notas entre 0 y 10 cuántas son mayores que 7 y cuántas son menores o iguales que 3. Se debe verificar el valor ingresado dentro de este rango permitido. Bueno, pero entonces lo que vos tenés que hacer ahí es otra cosa. Le falta una variable más. Sí, pero independientemente de eso, vos acá estás el... Cada vez que, o sea, se va a ejecutar, va a ingresar la nota, va a sumar si contás el promedio o contás promedio menor, y si la nota está entre 0 y 10, vas a seguir haciendo eso. ¿Sí?
Vos en realidad lo que tenés que hacer es un for hasta tamaño, ¿sí? Como vimos la vez pasada. ¿Para qué? Para que vos puedas poner no cargue 45 notas y puedas... O sea, tendría que hacer un for y un do No, while, porque profe, hacer un for de el 45. práctico de Uruguay no es for. pasa que ese trabajo práctico es de do while nomás, por eso no hice un for. No, pero, a ver, te pide que uses un do while para hacer esto, pero puedes hacerlo. A ver, si vos vas a verificar la nota, vas a tener que usar o dos do while o un do while y un for, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ver el do while lo que te hace es, vos pones do, ingrese nota, ampersand, por ciento y ese nota, ¿sí? Abajo de eso pones el while, abajo de nota, ahí hace enter y O sea, copia el while que este, está abajo, sí, ese, copiarlo y pegarlo arriba. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Vas a ingresar la nota. Si la nota no está entre 0 y 10, va a volver a ingresar la nota. Y va a volver a ingresar la claro. nota. Y así hasta que sale. Ahí estás verificando que la nota esté en el rango permitido. Eso es una cosa. Y por otro lado, tenés que hacer que entren 45 notas. ¿Se entiende, Y no? eso sí, lo tendría que hacer con un for. Claro, o con un do while si Arriba de querés. ese do puede, claro, Si arriba de querés. ese do pone otro pone un do while anidado. Claro, pone otro do ahí. Acá arriba, Ahí arriba. Do llave y todo lo que está, correrlo para o sea, todo lo que está abajo de eso, sí. eso sin el printf del if. Hasta acá. No, una línea más arriba. Hasta ahí, hace un enter ahí. Hace enter. Espero que esto tengo que borrarlo, porque ya abajo, creo. Sí, eso está mal ahí. Ah, sí. Ahí que tendría que poner. Ahí tenés que, eso se tiene que, a ver, la primera parte la vas a ejecutar, lo que está en el do de abajo, eso correlo un tab para la derecha, hasta el while. Eso, A o ver, apretá tab ahí. Bueno, todo eso sí, hasta ahí. Eso apretá un tab a la derecha. Ahí está. Eso te quedó dentro del do ese. Bien. Ahora, if la nota mayor ahí. No, no, eso déjalo como estaba. ah, bueno. Porque, no, no, está bien, va para adentro. Va para adentro, perdón. Eh, si no, ahí está. Por ahí le tenés que poner, no sé, y más, qué sé yo. ¿A dónde? ¿Acá? Eh, no, afuera del else. Que siempre, cada vez que da una vuelta, se ejecute. Ponga y más. Obviamente te tienes que declarar igual a 0. O sea, ahí lo tendría que poner. No, no. Adentro de cada vez que se ejecute el do está por fuera, en algún momento tenés que incrementar un contador, ¿no? Pone ahí y más. Ahí sería. Sí, ahí cerrá el do y le pone while. While y menor a 45. En realidad, al revés el símbolo, Es al revés. sí. Y tam, ponele, ya que lo definiste allá arriba, ponele tam, así no hace falta que hagas 45, que puedas cambiarlo y puedas probarlo con día, decía antes. No tenés que meter 45 notas. Tam. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? A ver, espera. Darle como 5 a ver si lo puedo probar. No, bueno, te falta declarar la variable, ¿no? Te falta Ah, declarar i. Igual a 0. Y pusiste 45 en tam. ¿cómo? Pusiste 45, digo, ahí en tam. Y tengo que crearlo. No, no, ponerle 5 nomás, o 4 o algo, para que no tengamos que esperar 45 números.
Ahí está, ejecutar a ver si anda. Bueno, tenía un error ahí. Pointer integer. ¿A dónde está eso? 17. Ah, es que le faltan unos paréntesis más grandes ahí. ¿No qué? Le falta el paréntesis entero ahí, porque ahí está haciendo un paréntesis que sea del while y adentro los otros paréntesis de cada una de las cosas. Te falta un O sea, punticoma anterior. ¿Eh? ¿Cómo? Ahí te faltan unos paréntesis en el while, al lado de la E, ponle otro paréntesis. Ahí un paréntesis. Abrir paréntesis. Y antes del punto y coma otro paréntesis. ¿Así? Así. Y te falta un punto y coma en algún lado que no sé dónde. Eso estoy intentando. Bueno, pero por ahí va. Revisalo y seguí. Ah, te falta ahí en el Acá. tab. Ahí te falta un punto y coma. Ahí falta un punto y coma. Técnicamente lo tendría que funcionar. Me sale que tengo un error. Sí, yo tengo un error. Pointer integer. A ver, la 25, la 16. Y nota cómo la tenés declarada, a ver. Anda arriba. Nota tam. Claro, es que, ¿por qué nota tam? No va nota tam, es nota solo. Porque eso está declarándole como vector, no es un vector, es una variable nomás. Ahí está. Poné algo, dale. No me da nada. Bueno, es que tenés que fijarte que estás imprimiendo, cómo lo estás haciendo. Claro, Bueno, por a ahí. partir de ahí, seguilo. Sí. Por lo menos es que no estuve así como 2 días que no me salía y no entendía por qué. Bueno, revisa los videos de vectores para ver cuándo se usan, cuándo no. Sí, Fíjate que no los te vi. imprime También nada, tengo. no te imprime nada También. porque los printf no tienen los porcientos D, ¿no? No estás imprimiendo nada ahí. Ay, man. Si Eh, me fijé en los videos, los apuntes, también tenía fotos yo de screenshot de algunas clases y salía. Pero en mi lógica dije, bueno, pongo nota que sea igual a TAM, por lo que son 45 notas. claro. Esa Sí, fue la pero lógica que yo había no, pensado. pero ahí eso si las vas a almacenar las notas. Pero bueno, está almacenando las notas ahí. Claro, Así que bueno. Bueno, gracias. seguí con eso y avanzamos. Eh, bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Dale, Muchas profe, gracias, gracias. profe. Gracias. Dale, profe, nos Que anden vemos. bien. Nos vemos. Suerte. Chau, chau. Chau, chau.